siguiente trabajo se presenta el estudio del continente asiático enfocado en los países más desarrollados económicamente, así como tecnológicamente, como lo son China, Japón, India, Rusia, Corea del Norte, Corea del Sur y Arabia Saudita, en el cual se estará dando a conocer los siguientes puntos, como lo son los factores políticos, gubernamentales y legales, sus fuerzas económicas, fuerzas sociales, culturales y demográficas, así como sus fuerzas tecnológicas, sus tradiciones y sus festivales. Como primer punto tenemos que Asia es el más grande de los 6 continentes que constituyen la Tierra, incluidas las regiones insulares, abarca un área de unos 44.936.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, una tercera parte de la superficie terrestre. Sus habitantes representan 3/5 partes de la población total del mundo. A finales de la década de los 90, Asia tenía más de 3.400 millones de habitantes. También cabe mencionar que está situada casi en su totalidad en el hemisferio norte. China es uno de los países más desarrollados económicamente. Nos dice que es un país de cultura milenaria, cuyos parámetros cultura son difícilmente comprendidos por la cultura occidental. Es el país más poblado del mundo, con 1.395 millones de habitantes y la primera potencia económica mundial por PIB en términos de paridad de poder adquisitivo. Su moneda tiene como nombre yuan. La República Popular China es un estado unipartidista gobernado por el Partido Comunista y tiene la sede en su gobierno en la capital de Pekín. Está dividida en 22 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios bajo jurisdicción: Central Pekín, Tianjin, Shanghái y Chongqing, y 2 regiones administrativas especiales, Hong Kong y Macao. También nos dice que el presidente y vicepresidente son elegidos por el Congreso Nacional del Pueblo por un periodo de 5 años, que también dice que es elegible por un segundo periodo. El órgano supremo del Partido Comunista es el Congreso Nacional, que reúne cada 5 años, elige un comité central de 198 miembros, que es el máximo órgano entre congresos y que normalmente celebra 2 sesiones plenarias anuales. Dentro del sector económico tenemos que China es la segunda potencia económica del mundo, el primer exportador y posee las mayores reservas de cambio. Según la Oficina de Estadística del país, la economía china creció un 6.9% en 2017. Dentro de los principales sectores económicos tenemos que China es muy diversificada. Está denominada por los sectores manufacturero y agrícola. Se ha estimado que el sector agrícola emplea un 28.3% de la población activa y que representa el 8.2% del PIB, aunque solo el 15% del suelo chino es arable. El país ocupa el primer lugar en la producción mundial de cereales, arroz, algodón, patatas y té. En cuanto a la ganadería, China domina también la producción ovina, porcina y de especies marinas. El sector de la minería desempeña un papel importante en la economía china, ya que el país cuenta con un subsuelo rico en recursos energéticos. El país es líder mundial en la producción de ciertos minerales como lo son estaño, hierro, oro, fosfatos, zinc y titanio, y tiene importantes reservas de petróleo y gas. Es el quinto productor de petróleo en el mundo con 3.8 millones de barriles. La actividad del sector de servicios en China se ha expandido con mayor fuerza en los 3 años a fines del 2017 e inicios del 2018 a partir del crecimiento sólido de nuevos negocios. China es el mayor productor de arroz, huevo y carne de cerdo y pollo, aunque también cuenta con grandes producciones de trigo, maíz, tabaco, soya, papa, sorgo, maní, té, cebada, pescado, algodón, entre otros. Con una fuerza laboral de 800 millones de trabajadores, se espera que China siga creciendo y en los próximos años supere a Estados Unidos con la mayor economía del mundo. También tenemos que la producción de China de minerales metálicos es enorme, se ubica como el quinto productor de oro en el mundo. China es un país rico en recursos naturales, es el mayor productor y consumidor de carbón en el mundo. El 70% de la energía producida en China depende del carbón.
Dentro de las fuerzas sociales, culturales y demográficas de China, tenemos que es un país con una enorme riqueza cultural. Dentro del territorio chino se encuentran más de medio centenar de grupos étnicos, cada uno con su propia lengua hablada y de sus costumbres específicas. Cada una de las múltiples etnias chinas contribuye a enriquecer la cultura del país con sus tradiciones, gustos y habilidades. Aunque el mandarín es la lengua oficial, en muchas zonas rurales se continúa hablando la variedad local. Otro país desarrollado económicamente es Japón. Es un país soberano insular del este de Asia, situado en el Océano Pacífico. Dentro del sistema político de Japón tenemos que Japón es una monarquía constitucional, se basa en un sistema de gabinete parlamentario. El poder ejecutivo reside en el gabinete, que consiste en un primer ministro y no más de 17 ministros de Estado, que en su conjunto deben responder a la legislatura o dieta japonesa. El primer ministro tiene la facultad de nombrar y destituir a los ministros de Estado. Todos ellos deben ser civiles y al menos la mitad debe ser miembro de la dieta. El tercer poder del gobierno japonés es el Poder Judicial y la máxima autoridad judicial es el Tribunal Supremo de Japón. El presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el emperador. Cabe mencionar que Japón es una monarquía constitucional en la cual las personas mayores de 20 años pueden votar en sufragio universal. Dentro del sector económico de Japón, tenemos que la economía de Japón es una de las más grandes a nivel mundial. La cooperación entre el gobierno y las industrias, la costumbre japonesa del trabajo duro y el dominio de la tecnología han llevado a Japón al éxito económico, del que disfruta hoy en la actualidad. Los sectores estratégicos de la economía japonesa, como es ampliamente conocido, son los productos manufacturados y de la tecnología, sobre todo los vehículos, artículos electrónicos e industria del acero. El resultado es un PIB de 5 billones de dólares estadounidenses y una balanza comercial positiva de más de 100 millones de dólares. Los principales socios comerciales de Japón son China, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos y el resto de los países miembros de la Unión Europea. Japón es el segundo país con mayor equidad de ingresos per cápita. Sus sectores económicos son la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y la industria. Japón produce toda la maquinaria de uso industrial que una planta o fábrica de casi cualquier tipo pueda llegar a necesitar, desde vehículos de uso pesado como montacargas y grandes componentes como refacciones industriales hasta tuberías y tornillos, por supuesto las herramientas necesarias para operar y reparar todo lo anterior. Dentro de la cultura japonesa tenemos que ha evolucionado de manera considerable en los últimos años, desde el país original de la cultura. La fusión entre la impresión tradicional en madera y el arte occidental condujo a la creación de la manga, un formato japonés de historieta popular dentro y fuera de Japón. La manga ha influido en la animación para la televisión y el cine, dando origen al anime y el llamado live movie, normalmente filmes o teleseries. También tenemos que el budismo japonés es la religión practicada mayoritariamente en Japón. Llegó al país proveniente de Corea en el siglo VI. Otro dato interesante de Japón es la educación. Nos dice que es obligatoria únicamente durante los 9 años que duran la primaria y secundaria, pero el 97% de los alumnos continúan sus estudios secundarios superiores. Los alumnos que completan la educación secundaria superior pueden acceder a 5 tipos de instituciones de educación superior en los que pueden ingresar estudiantes internacionales y que pueden ser divididos de acuerdo a su administración en nacionales, públicas, locales y privadas. El siguiente país a mencionar es Rusia. Es el país más extenso del mundo. La Federación de Rusia cuenta con una superficie de 17.098.242 kilómetros cuadrados, equivalente a la 9ª parte de la tierra firme del planeta, y con una gran variedad de relieves y de ecosistemas. Su capital es la ciudad federal de Moscú.
Dentro del sector político tenemos que Rusia es una federación y una república semipresidencialista, donde el presidente es el jefe de Estado y el presidente del gobierno, primer ministro, es el jefe de gobierno. La Federación Rusa está constituida como una democracia representativa. El poder ejecutivo que ejerce por el gobierno. El poder legislativo es responsabilidad de las dos cámaras de Asamblea Federal. El gobierno se regula por un sistema de controles y balances definidos por la Constitución de la Federación Rusa, la ley fundamental del país y del contrato social para el pueblo de la Federación Rusa. Nos dice que el gobierno federal está compuesto por 3 ámbitos, que en este caso es el legislativo, ejecutivo y judicial. Dentro del sistema económico de Rusia, nos dice que la economía de Rusia es un mercado singular, que por un lado se basa en la exportación de recursos y bienes de consumo, y por el otro lado tiene una gran experiencia en sectores tecnológicos como la industria aeroespacial, la energía atómica y los complejos militares e industriales. Dentro de la estructura sectorial de la economía tenemos que Rusia es una economía de servicios donde el sector de servicios representa el 55.9% del PIB, la industria el 39.5% y la agricultura un 4.5% según el Servicio Federal de Estadísticas de Rusia. Tenemos que una de las economías más importantes de Rusia es la industria y la agricultura, que representan más que nada lo que es el PIB de este país. Respecto a sus principales importaciones, estas provienen de China, que es el 12.9%, de Alemania el 12.6%, de Japón 6.9%, Ucrania 6%, Italia 4.1% y Estados Unidos con un 5.1%, correspondiendo mayormente a maquinaria y equipos, bienes de consumo, medicinas, carne, azúcar y productos de metal semielaborados. La importación de Rusia también disminuyó en 2009 por el valor de $95 millones en comparación con 2008. Dentro del sector social de Rusia tenemos que, en comparación con los años soviéticos, el nivel de vida de la población rusa es ahora más alto, pero distinto en cada una de sus regiones. En las ciudades más grandes como Moscú o San Petersburgo, los salarios son más altos. Actualmente Moscú se considera una de las ciudades más caras del mundo, y es que desde hace 25 años los precios y salarios promedio de los rusos han modificado radicalmente. Un punto muy importante a mencionar son que los rusos en realidad, pese al clima de su país, son personas muy cálidas y amables, dispuestas a compartir buenos momentos entre amigos y a cooperar para que se logren objetivos conjuntos. Son personas muy responsables, puntuales y comprometidas con su trabajo. La India es un país que se ubica en el subcontinente indio. Este país posee una extensión territorial de 3.166.414 kilómetros cuadrados para una población de 1 billón de habitantes, según las estadísticas del año 2003. Su densidad poblacional es de 347 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Nueva Delhi y posee una población de 19.817.439 habitantes. Esto en el 2001. El sistema político que se maneja en la India está sustentado por ser una república desde 1947, con un presidente y un jefe de gobierno. La población es de 1.340 millones de habitantes. Esto por un censo que realizó la ONU en el año 2017. Los idiomas que se hablan es el hindi, el inglés, además de idiomas de comunicación oficial para el gobierno central. También existen otros 22 idiomas reconocidos que pueden ser usados por los gobiernos locales de forma oficial. La moneda de la India es la rupia. En cuanto al crecimiento económico de la India, se convirtió en el 2017 en la 6ª economía mundial, reemplazando a Francia, indicó el Banco Mundial en su portal web. El año pasado el Producto Interno Bruto de la India alcanzó los $2.59 billones
frente a 2.58 billones de Francia, según cifras actualizadas en junio, por lo que es un país europeo. En la actualidad es la séptima economía mundial por detrás de los Estados Unidos, China, Japón, Alemania, el Reino Unido y posteriormente sigue la India. En cuanto al sistema político que maneja la India, la forma de gobierno es de una república federal basada en una democracia parlamentaria. Se maneja lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo, como los dos principales sistemas de gobierno. En el poder ejecutivo, el presidente es el jefe del estado y es elegido por un colegio electoral formado por miembros elegidos de las dos cámaras y el parlamento y las asambleas legislativas provisionales para un mandatario de 5 años. El poder ejecutivo está formado por el presidente, el primer ministro y el consejo de ministros. También forma parte de lo que es el poder ejecutivo y el legislativo. Ya hablando de lo que sería el sistema social en el país de la India, el sistema de castas de la India divide a la sociedad del país en grupos jerárquicos. Muchos sociólogos coinciden en señalar que es prácticamente imposible definir este sistema debido a su complejidad. Existen 5 castas sociales que serían las Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, Dalits o Intocables. Estas serían las 3 tipos de castas sociales que existen en la India. La República de Corea, comúnmente conocida como Corea del Sur, para distinguirla de Corea del Norte, es un país soberano de Asia Oriental ubicado en la parte sur de la península de Corea. Esta limita al norte con la República Popular Democrática de Corea, con la cual formó un solo país hasta 1945. El clima que se encuentra en Corea del Sur es básicamente continental. Sus inviernos son muy fríos y secos y los veranos cálidos y muy lluviosos. La temperatura media en Seúl en enero es aproximadamente menos 5 grados centígrados y en julio es de 25 grados centígrados el promedio. Las temperaturas en invierno son más elevadas a lo largo de la costa meridional y bastante más bajas en el interior montañoso. La música tradicional de Corea del Sur, es el principal elemento en Corea, la Corea tradicional. En la música el principal elemento es la voz. En el canto tradicional coreano se manifiestan el temperamento y la historia de Corea. Existen 2 tipos de música tradicional, que serían el Jeongak y el Maensogak. El idioma de Corea del Sur claramente es el idioma coreano. Es la lengua oficial de Corea en Corea del Sur. Bueno, a continuación vamos a hablar de Corea del Norte. Primero vamos a hablar sobre lo que son los factores políticos de este país. El partido controla el Estado y el presidente controla al partido. Este es el principio básico que rige el régimen norcoreano. La Asamblea Popular Suprema es el órgano que representa a la población y es el vehículo mediante el cual el partido ejecuta sus decisiones. Bueno, la economía de Corea del Norte es la economía número 125 por volumen de Producto Interno Bruto. Hay algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo más si vas a viajar a Corea del Norte o simplemente quieres saber más sobre el nivel de vida de los habitantes de Corea del Norte. El Producto Interno Bruto per cápita es muy buen indicador del nivel de vida que se tiene en Corea del Norte.
En el año 2013 fue de 466 euros, por lo que se cuenta con una cifra alta en la parte final de la tabla. En el puesto 183, sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking del Producto Interno Bruto per cápita. Las principales actividades económicas de Corea del Norte, este país, las principales exportaciones son brinquetas de carbón, abrigos para hombres, moluscos, abrigos para mujeres, trajes para hombres y mujeres, de acuerdo a la clasificación del sistema armonizado. Las principales importaciones son de hilados de filamentos sintéticos, tejidos, camiones de reparto, refinado de petróleo, aceite de soya y brinquetas de carbón. La moneda oficial de Corea sería el won, el won coreano, que es igual a la moneda de Corea del Sur, es la misma moneda. En cuanto a la cultura y las tradiciones de Corea del Norte, es importante tener en cuenta, en primer lugar, que como parte de la cultura y tradiciones de Corea del Norte se presentan importantes festividades que existen relacionadas con el calendario lunar, puesto que en la antigüedad esta cultura se regía únicamente por el calendario lunar, y las principales tradiciones parten de esto, las cuales se han mantenido incluso en la actualidad a pesar del uso del calendario solar. En sí, todas las tradiciones y las festividades que se viven en Corea del Norte van de acuerdo al calendario lunar. Los factores religiosos importantes que se pueden considerar en Corea del Norte, no se conocen algunas estadísticas oficiales de las religiones de este país. Sin embargo, Corea del Norte es un estado ateo, donde la religión pública es desalentada, basados en las estimaciones desde finales de los años de 1990. La forma de gobierno de Arabia Saudita es una monarquía en la que el rey tiene el poder supremo. En esta entra lo que sería el poder ejecutivo. El rey es tanto el jefe del estado como el de gobierno, y su título es hereditario. El Consejo de Ministros, que sería su gabinete, lo designa el monarca e incluye muchos miembros de la familia real. El Consejo de Ministros posee el poder legislativo y ejecutivo sujeto a la aprobación del rey. El legislativo, no se elige la legislatura en Arabia Saudita. Se designó un consejo consultivo en agosto de 1993, formado por 120 miembros y un presidente nombrado por el rey para un periodo de 4 años. Este consejo posee poderes limitados, aunque sus decisiones y su poder no es vinculante con el modo alguno. La población en Arabia Saudita tiene unos derechos políticos bastante limitados. Los principales partidos políticos que existen aquí no están permitidos los partidos políticos en Arabia Saudita. Ciertos movimientos y partidos islámicos son comunistas, liberales, verdes, etc. Pueden existir, sin embargo, en cuanto a organizaciones ilegales. Las primeras elecciones municipales de Arabia Saudita tuvieron lugar en el año 2005. Los líderes políticos en el poder serían el rey y el primer ministro. Salman bin Abdulaziz Al Saud. Él empezó en el año 2015, en enero, y su poder fue hereditario, heredero natural. Príncipe heredero Mohammed bin Nayef Abdulaziz Al Saud, desde abril del 2015, que es sobrino del rey, también tomó su poder porque era parte de la familia real. Finalmente se llegó a la conclusión de que los países anteriormente mencionados no tienen un mercado emergente tan alto como el de Arabia Saudita, ya que este país se ha convertido en uno de los países con mayor éxito económico en los últimos años.
Se dice que en el 2018 Arabia Saudita estará en acceso a la categoría de mercados emergentes. Esto atraerá importantes entradas de divisas y se clasificará como el séptimo país más grande de índice de mercados emergentes, sosteniendo aumento de precio del petróleo, empleando de mercados emergentes los siguientes productos como lo son leche, cera de abeja, mermelada, harina y dulce de leche. Tomando en cuenta las distintas actividades potenciales de los países mencionados en los siguientes años, serán los países más importantes y serán las primeras potencias en todos estos puntos. Con los temas investigados como la cultura, la economía y en la cuestión política, se identifica la calidad de vida de cada país y da a notar por qué hasta el punto tiene una posición importante en el mercado.